Hola a todos, bienvenidos a Hola Finance, un espacio para compartir ideas, experiencias y herramientas sobre cómo empezar a invertir de manera consciente y realista. Hoy traemos un tema bastante interesante que son acciones. Aprenderemos un poco de cómo invertir en acciones y bueno, toda la teoría sobre esto. Así que bienvenidos Brian y Michael. Hola, hola Pilian, Brian también. Bueno, y a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio. Es, como decía Pilar, un tema muy popular, también un tema pues, que a mí me encanta, me gusta mucho, que es hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con acciones. También vamos a estar hablando un poquito de dónde la gente puede comprar esas acciones, que tienen que estar mirando cuando lo hacen, cuáles son los riesgos, pero también cuáles son las posibles ganancias. Entonces, ese va a ser el tema de nosotros hoy. Esperemos que lo disfruten. Correcto, hola a todos, hola Michael, hola Pili. Exacto, el día de hoy vamos a hablar de acciones, darles un poco de nuestra experiencia personal invirtiendo en acciones, recomendaciones con base de nuevo en nuestra experiencia. Así que, bueno, arranquemos con qué es un stock. Eso, bueno, empecemos desde lo básico, ¿no? Eh, una acción usualmente te da te da, te hace dueño prácticamente de una empresa. Cuando tú escuchas a alguien, no, yo he comprado una acción, la acción de Ecopetrol, yo compré la acción de cualquier tipo de empresa, lo que esa persona está tratando de decir es que, bueno, y en realidad, y en la realidad, él es ahora parte y dueño de esa empresa como tal. Eso quiere decir, si la empresa gana dinero, cualquier ganancia, ¿verdad? Cualquier dividendo, todo eso, la persona que sea dueña de esa acción va a tener acceso a todos esos beneficios. Y algo muy importante que mucha gente no sabe es que cuando tú compras una acción, te da derechos para votar, ¿verdad? Para votar cuando cuando haya reunión de accionarios, que usualmente son una vez al año por lo menos, esa persona puede ir, así tenga una solita acción, así tú tengas una solita acción, tú puedes ir a la reunión y puedes votar en cualquier decisión que vaya a afectar a la empresa en el largo plazo. Exactamente, exactamente. Eso lo hace algo muy atractivo en por qué comprar acciones directamente. El hecho de que nos permita generar una porción de esa empresa en el tema psicológico ayuda a mucha gente a inclinarse más hacia el tema de las acciones porque genera un poco más de seguridad, especialmente cuando se está invirtiendo, que esa fue una de las razones a manera personal del por qué yo empecé a invertir. Cuando yo empecé a invertir en acciones y valga la casualidad, yo empecé a invertir precisamente en Ecopetrol porque fue en Colombia. Pero bueno, ya les vamos a ir dando un poco más de detalles. La ventaja que tienen las acciones de pronto con respecto a los ETFs, ETFs que estuvimos hablando la semana pasada, es que el retorno usualmente tiende a ser más alto siempre y cuando sepamos qué estamos haciendo, ¿verdad? Eh, no se necesitan grandes cantidades de dinero para invertir. Se pueden hablar de diferentes estrategias, como lo mencionamos la vez pasada, de dollar cost averaging. Sin embargo, en este caso, este tipo de estrategias, a comparación con los ETFs, no son tan eficientes. ¿Por qué? Cuando se invierte en acciones, se está invirtiendo en una compañía en específica, ¿verdad? Y cuando se invierte en una compañía específica, lo ideal es tratar de identificar ese punto de entrada que es clave con el fin de optimizar los dividendos de los que hablaba Michael y el crecimiento de capital o de equity que vendría siendo traducido en el crecimiento del precio de la acción en el largo plazo. Entonces, el enfoque de los ETFs y las acciones por esas razones es un poco diferente y de pronto, como ya se van dando cuenta, requiere mucho más conocimiento para poder invertir en acciones de manera más eficiente, optimizando ese retorno. Eh, Ese es muy buen punto, Brian. Sí, y bueno, y yo creo que ya hemos mencionado varios beneficios de pronto que tiene invertir en acciones. No sé si de pronto Pilar, que está empezando en todo esto, de pronto puede compartir un poquito su experiencia o tiene alguna pregunta para nosotros de
de cómo empezar en el mundo de las acciones, pero no sé, Pili, ¿tú qué? Bueno, como tal en acciones, no he iniciado a invertir. Como comentábamos en el episodio anterior, ETF fue la forma más sencilla y es la que recomendamos idealmente para personas que quieren empezar. Pero sí tengo preguntas, por ejemplo, ¿qué aplicaciones podríamos utilizar para comprar acciones y cómo miden ustedes el hecho de escoger invertir en una acción o en otra? Ah, pues muy buena pregunta, Pili. Sí, Ahí empecemos un poquito como hicimos la vez pasada, ¿no? La vez pasada aconsejamos unas cuantas aplicaciones que para, para realizar esa inversión en ETF. Muy parecido, acabamos a estar recomendando, les quería recomendar varias aplicaciones, o en realidad nosotros le decimos brokers, varios corredores de bolsa, ¿verdad? Entre ellas está, nuevamente vamos a hablar de Comsec, Stake, es otra aplicación acá en Australia que es muy popular, entonces ya tenemos Comsec, Stake, Superhero, y voy a hablar un poquito también de Interactive Broker, ¿verdad? Ahora, Comsec es una aplicación que te permite invertir en cualquier acción que esté listada acá en Australia o en Estados Unidos y te permite hacer esas inversiones en moneda local, quiere decir en dólares australianos. Puedes hacer inversiones tanto en Australia como en acciones de Estados Unidos, ¿verdad? Una de las desventajas que yo veo con Comsec es un poquito, la comisión, es un poquito alta. Está más o menos en el valor de los 14, hasta a veces puede llegar hasta los $20, dependiendo de la cantidad que se invierta. Otra aplicación que es muy popular, que yo la he utilizado también, se llama Stake. Stake es muy buena y a mí me gusta mucho porque te da acceso nuevamente al mercado de Australia y de Estados Unidos, pero el mercado de Estados Unidos te permite invertir en moneda local, quiere decir en el dólar americano. Entonces te da un poquito esa diversificación en términos de la moneda. Y correcto. otra ventaja son los costos. Los costos de stake son relativamente bajos, especialmente comparados con Comsec, ¿verdad? Una pregunta, Mike, Exacto. perdón. ¿Esos costos que tú dices son mensuales o anuales? Son, en realidad, Pili, son cada vez que tú compres una acción. Tú no tienes que pagar una membresía, tú no tienes que pagar anualmente. Tú haces un pago cuando tú haces la compra. Cuando tú haces la compra, cuando tú haces la venta de la acción, antes de darle ya enviar orden, ahí te va a salir el costo de cuánto te va a costar hacer esa transacción. Correcto. Quisiera agregar ahí que ya habíamos hablado de Superhero la vez pasada. Efectivamente es otro broker que nos permite hacer trading de acciones. ¿Cuál es la ventaja de Superhero y les quiero compartir el por qué yo hice la migración de Comsec a Superhero, que yo hice esa migración? Superhero te permite migrar, o cualquier broker al final te permite migrar tus acciones de un broker a otro. Y la ventaja que tiene Superhero es que los costos de transacción son mucho más bajos también. Eh, Asimismo, como les comenté la vez pasada, nos da el beneficio de invertir o ganar puntos con cuantas, ¿verdad? Otro punto a favor con Superhero que se me pasó a mencionar la vez pasada para de pronto quienes tengan hijos, es que ustedes pueden crearle cuentas a sus hijos, quedan a nombre, ustedes quedan como los guardianes de esas cuentas, pero quedan a nombre de los hijos de ustedes y les pueden hacer inversión a ellos en el largo plazo también. Sí, Otros brokers de eso, pronto a manera internacional, ¿cierto? Que son un poco más robustos a manera global. Brokers como Interactive Brokers, eso yo es lo he usado. sí, eso es muy bueno. ¿Tú lo has utilizado? Sí, yo lo he utilizado. Tienen unas herramientas para hacer trading técnico súper buenísimas. A mí Es me muy gusta completo. mucho también porque, exacto, te da acceso al mercado, a muchos mercados globales. Cuando yo lo he utilizado, digamos, tú tienes
por cualquier razón tú piensas que una acción en África, por ejemplo, o en un país en Europa le va a ir muy bien. Y yo creo que Interactive Broker te da acceso a muchos de esos mercados a un costo relativamente bajo. La única desventaja, no sé si ya han cambiado, pero la única desventaja que yo veo con ellos fue cuando yo traté de abrir una cuenta con ellos. No es tan sencillo como con los otros brokers que ya mencionamos. Me pareció que me tardé un poquito más. Y si no estoy mal, creo que hasta me tocó hacer un examen. Y ellos te hacen como un mini examen para para más o menos saber si tienes un mínimo de conocimiento para poder invertir. Bueno, eso Sí. ya pudo de pronto ya ha cambiado, no sé, pero así por lo menos fue hace unos 5 años cuando yo abrí una cuenta con ellos. Y otro comentario con Interactive Brokers, de pronto si hay gente que nos esté escuchando que tenga un nivel un poco más avanzado del tema de invertir en acciones, la razón por la que Interactive Brokers es mucho más costoso comparado con los otros brokers es por la cantidad de herramientas que permite usar. Cuando me refiero a la cantidad de herramientas, y vamos a andar un poquito más en esto en unos minutos, es el tipo de trading que voy a hacer. Hay dos tipos de trading, técnico técnico y por fundamentos. El trading técnico es el que se está enfocando uno acá, se está enfocando uno en gráficas, se está enfocando uno en todas estas herramientas que le provee Interactive Brokers. Bueno, como por mencionar otros dos, y Toro, muchas personas quizás han usado TD Ameritrade, que son brokers bastante grandes, pero como Michael decía, hay que revisar las barreras de entrada. Ahora, para muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y Colombia? ¿Hay algo específico en Colombia? Sí lo hay. Tenemos Valores Bancolombia. Tenemos, menciono Valores Bancolombia primero porque la he usado personalmente, entonces sé cómo opera. Da Vivienda, Corredores, no la he usado. Tree, que es una aplicación, un startup de Colombia, bien interesante. La he visto, la he manipulado, pero no la he usado directamente para invertir. Ahora, ¿cuál es la desventaja de Colombia? Que los valores de transacción son más altos, los volúmenes o la liquidez no son tan altos como por ejemplo en Estados Unidos. Pero de los tres, Tree, que es la última aplicación, es la más económica en términos de costos de trading. Y vamos a dejar los links más adelante. Ahora, hay otra opción en la que se puede hacer trading de acciones, que es un IPO o Initial Public Offering. Quizá los de los escuchantes, algunos de ustedes que me conozcan y los que no, yo cuando llegué a Australia trabajé en una franquicia que se llama Guzmán y Gómez. Esa franquicia le ofreció en algún punto a los trabajadores parte de la empresa bueno, comprar una parte de la empresa, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma en la que se puede invertir a través del Initial Public Offering, que es esas acciones que la empresa, el número de acciones en el que la empresa se divide antes de salir al mercado. Y muchas empresas le permiten a la gente invertir directamente. Eh, quisiera de pronto hablarles un poco más también de eh, cómo se hace para comprar y vender, ¿verdad? Como ustedes se dieron cuenta, subimos un par Espérate, de... pero antes de que expliques esa parte, yo quisiera que nos contaran un poquito sobre qué aspectos por ejemplo, voy a invertir en Nike, qué aspectos de esta empresa mirarías, como, no sé si miran alguna visión, misión, quién lidera esta empresa, los números de la empresa, qué gráficas revisan. Pili, Eh, buenísima pregunta. Y ahí es donde vienen sí, los dos conceptos que mencionaba de si me voy a enfocar en la parte técnica o en la parte de los fundamentos. y podemos hablar un poquito ahorita, creo que de pronto expliquémoslos un poquito a, a los que nos están escuchando, digamos, cómo se hace la compra y la venta en la aplicación como tal, y nos movemos enseguida en de pronto esa parte ya de las estrategias, de qué buscamos, qué miramos, ¿verdad? Entonces, así muy brevemente, usualmente si ustedes van a comprar en cualquiera de estas aplicaciones que ya mencionamos, Comsec, Superhero, Interactive Broker, la que ustedes necesiten, lo único que ustedes van a hacer, y esto vamos a hacer un tutorial en Instagram que vamos a ir colocando, lo que ustedes van a hacer es primero buscar, se van a ir donde está el botoncito de búsqueda y van a buscar no por el nombre, usualmente a veces sí pueden buscar por el nombre de la acción de la empresa, pero
idealmente tendrían que colocarse unos 3 dígitos, usualmente son 3 dígitos o 4 a veces, que Como representan caracteres, esa ¿no? Ajá. empresa, ¿verdad? Usualmente, ¿cómo hacen eso? Es, para hacer eso, pues lo pueden buscar en Google, digamos, ustedes se van a Google y escriben, no, yo quiero comprar la acción de Ecopetrol, pueden colocar acción de Ecopetrol y de esa forma van a encontrar esos 3 o 4 dígitos que son la referencia de esa empresa. Luego se van a la... Michael, ¿Sí? un punto importante, hay empresas que hacen, que están listadas en dos bolsas de valores al mismo tiempo. Por ejemplo, Ecopetrol está listada en Colombia, Ecopetrol está listado en Estados Unidos. Si hay un broker que ofrece invertir en las dos, es importante identificar si se está invirtiendo en Estados Unidos o en el país que sea. Usualmente, ¿cómo los identifican? Porque ponen el código de la empresa, el código número, dependiendo de la bolsa de valores, seguido de la contracción del país, ¿verdad? A Australia, AU, Estados Unidos, US. Exacto. Una vez ya hayan identificado eso, ya identificaron, listo, esa es la acción que voy a comprar, pues ahí van a ver el botón de comprar o vender. Si quieren comprar, le van a dar clic, le dan, seleccionan comprar y ya después vienen unas preguntitas muy importantes que eso lo vamos a explicar en ese tutorial que le van a preguntar, listo, cuál es el tamaño de la orden, a qué precio van a comprar y una vez hayan seleccionado esas dos cositas, esas dos cosas, ya le van a poder proceder a realizar la compra como tal, ¿verdad? Creo que la pregunta que tuvo Pilar ahorita fue muy importante, que es de pronto mirar un poquito qué se busca, ¿verdad? Cómo se selecciona, qué empresa vamos a comprar, cuál es la estrategia. Yo por lo menos recomiendo mucho, eh, no, no se puede hacer, no sé si ventaja o desventaja, pero una de las cuestiones con las acciones, comparándole nuevamente con ETFs, es que hacer esa estrategia de la que hablamos anteriormente, de compramos, nos olvidamos y listo, ¿verdad? Con los ETFs, si recuerdan, nosotros hablamos de comprar el ETF, comprar, 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 y no hay que hacer mucha investigación, no hay que hacer mucho research. Esa estrategia de pronto no funciona un poco con acciones. ¿Por qué? Porque las acciones tú no estás diversificando, tú estás comprando y estás comprando una acción, una empresa en particular, y los fundamentos de esa empresa pueden cambiar en cualquier momento. Una O la, empresa que tú, sí, Perdón, te interrumpo, Michael, o la industria o el mercado pueden cambiar, ¿no? Entonces, al fin y exactamente. al cabo, el mercado es muy dinámico, correcto. Una empresa que tú puedes comprar hoy, en 15 días o en un mes, de pronto ya está completamente diferente. Y un muy buen ejemplo de esa fue Tesla. Los que compraron Tesla, digamos el año pasado en noviembre, le estaba yendo muy bien, sobre todo después que ganó el presidente Donald Trump, y ya a los 2 meses ya la empresa había caído un 50%, ¿verdad? Un 30% del valor inicial. Entonces, los fundamentos de esa empresa puede que cambien rápidamente. Entonces, esa es una de las Michael, cositas para tener ahí en cuenta, ¿no? ¿sabes qué otra empresa? Creo que muchos de los escuchantes se van a relacionar, Ecopetrol, de pronto relacionándolo con cómo el ámbito político puede afectar también el comportamiento de una empresa. Muchos de ustedes Así pueden es. haber escuchado cómo Ecopetrol ha tenido una caída muy fuerte en el precio desde que el presidente Gustavo Petro tomó posesión en Colombia. Entonces, lo mencionamos por proveerles diferentes razones de por qué con las acciones no se puede manejar la estrategia de comprar y me olvido de ellas, ¿verdad? Exacto. Em, ¿Por qué no nos dice un poquito, nos cuenta un poquito, Brian, también de, bueno, y ahora sí, en específico, cuáles son las estrategias que se pueden utilizar para hacer esas inversiones en acciones y de pronto un poquito cuáles son las diferencias, qué se busca, qué tienes que estudiar, qué tienes que mirar para tomar la decisión de pronto de qué acción comprar? Correcto. Bueno, en ese proceso de empezar a invertir, eso ya se fue un tiempo, como 6, 7 años. A mí siempre me gusta sentarme a leer, ¿verdad? Y empecé a leer cuáles eran los diferentes tipos de inversión en acciones. Hay dos principales, uno que es técnico y uno que es con los fundamentos. A mí particularmente me gusta más el segundo. Entonces, el técnico, ¿qué es? El técnico básicamente nos dice,
tratemos de identificar patrones, tratemos de identificar con base en las gráficas y con base en análisis estadísticos también cuál va a ser el potencial comportamiento en el largo plazo de la acción. Ahora, el análisis fundamental lo que hace es tomar los balances de la empresa y analizarlos con el fin de, con base en los gastos, ingresos, CAPEX, OPEX, que bueno, después de pronto andamos en todos esos conceptos, se trata de identificar el comportamiento, pero con base en esos fundamentos, por eso se llama fundamental. Again, de nuevo, a mí particularmente me gusta más cuando miro acciones, mirarlas por el lado fundamental, que así fue como yo empecé a invertir, como les contaba en Ecopetrol, después invertí en Australia en el Commonwealth Bank, en Qantas. Esas son las dos formas como uno se puede enfocar. Punto clave y a manera de warning, no hagan inversiones en acciones hasta que no tengan un conocimiento muy alto, porque el riesgo es alto, como le estaba diciendo Michael, el potencial de caída puede ser fuerte ante cualquier evento. Como les venía diciendo, yo tengo experiencia en los dos, así que bueno, esa es mi perspectiva en ese punto. Hay Ah, un libro que se disculpen. llama The Intelligent Investor, que lo escribió Benjamin Graham, que para muchos de ustedes, hoy es la segunda vez que menciona a Warren Buffett, porque es una persona que sigo mucho. Warren Buffett básicamente es un estudiante de Benjamin Graham y muchos de ustedes saben el historial de resultados que tiene Warren Buffett, ¿verdad? Sí, ese fue precisamente, Brian, uno de los primeros libros que yo me leí cuando empecé a invertir en acciones de Intelligent Investor y toca mucho esa parte que tú decías de invertir utilizando los fundamentos de la empresa. En ese libro habla mucho de revisar los estados financieros de la empresa, los estados de ingresos de la empresa. Todo eso ustedes se lo pueden descargar fácilmente en Internet. Si tú te vas a cualquier empresa que tú quieras revisar y tú le colocas estados financieros, eh, te puedes conseguir el PDF donde te explica, bueno, te va a mostrar un montón de números, lógicamente, que ya tendrías. Por eso yo les comentaba que no es tan sencillo invertir en acciones porque tienes que hacer la tarea. Tienes que hacer la tarea de bajarte esos estados financieros y mirar los balances de la empresa. ¿Qué cositas tú puedes mirar? ¿Cuánto está ganando la empresa? ¿Cuáles son bueno, cuál es el revenue? O sea, cuál es el ingreso, pero de ese ingreso, después que tú sacas los costos, cuánto en realidad le está quedando a la empresa. Y hay un indicador que se utiliza mucho que se llama precio a el precio al retorno, ¿verdad? Price to Earnings Ratio. Y ese indicador te muestra qué tan, te va a dar un poquito una visión de qué tan costosa está esa empresa comparado con cuánto le está ingresando a esa empresa. Lógicamente, tú no vas a querer comprar una empresa que está demasiado cara comparado con cuánto está ganando. ¿Verdad? Entonces, Correcto. cuando ese P to E ratio es muy alto, mucha gente decide no comprar la acción porque es un indicador que de pronto está sobrevaluada la empresa, la acción está sobrevaluada. Y Entonces, esos muchas, son, perdón te interrumpo, y muchas industrias tienen un promedio de P/E ratio. Por eso es fácil empezar a identificar si una empresa tiene un P/E ratio muy alto, muy bajo, porque se puede comparar con otras, ¿verdad? así es. Hay Ahora, otro, sí, no sé si tú quieres mencionar, quería mencionar el earnings per share, no sé si tú querías mencionar no, ese dale, también. dale, dale. Hay otro que a mí particularmente me gusta mucho, que son los earnings per share, que básicamente es cuántas ganancias la empresa está generando, perdón, cuántos, perdón, cuántas ganancias está generando la empresa por acción que está listada. Esa es otra forma como muchas empresas analizan otro factor, como se puede analizar. A Exacto. manera Mm, personal, quería darles como una lección que yo aprendí a través del análisis fundamental. Lo que hace complicado el análisis fundamental es que las empresas, a pesar de que están obligadas a divulgar la información, a veces la información la enmascaran mucho con el fin de pues atraer investors de una forma u otra. Entonces a veces hay que estar muy metido en el tema de la industria, saber muy bien los conceptos técnicos, y estoy hablando al detalle, porque las empresas a veces manejan estrategias un poco
¿cómo la llamaría yo? Un poco, no quiero poner una palabra que de pronto no podamos mencionar acá en el podcast, pero que no son completamente transparentes. Por eso se hace muy difícil para la persona que no está invirtiendo en acciones 100% y tiene un conocimiento técnico fuerte, invertir de esta manera. Ok, Yes. perfecto. Bueno, yo tengo una pregunta curiosa para los dos. ¿Cuáles serían las 5 acciones que cada uno compraría o sí tienen hoy en día en su portafolio? Es una muy buena preguntita. Eso a veces depende un poquito de pues cada uno cómo monta su portafolio. En mi caso, yo utilizo acciones para tomar más riesgo. Entonces, las acciones que yo usualmente tengo o las que compraría en este momento son acciones que me den un poquito más de ese riesgo, que sean un poquito más volátiles. ¿Y en qué usualmente invierto yo? En acciones pequeñas. Eso se le llama mini stocks en inglés, ¿no? Que son esas acciones que tienen un valor en el mercado relativamente pequeño y que tienen ese potencial para incrementar de precio muy, 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 muy rápido. Acciones como esas que ya no son mini stock, pero en algún momento lo fueron. Por ejemplo, si estás en Australia, está Afterpay. Afterpay en algún momento llegó a tener un valor de 50 centavos, $1 por acción. Y ahora creo que llegó a $200 el otro día, ¿no? 150. Entonces, hay acciones, pero lógicamente para tener ese tipo de ganancias, tú estás tomando un riesgo muy alto también. Entonces, esas small caps que lo llamamos, te proporcionan, te dan esa proyección de poder tener una ganancia alta, pero recuerda que siempre pues tienes un riesgo, estás tomando un riesgo un poco más alto. Correcto. Bueno, para responder la pregunta, yo me enfoco más en acciones que tengan un resultado long term. El tipo de inversor que soy yo invierto en productos que me generen retorno en el largo plazo. Porque uno de los factores es mi edad, yo soy una persona joven, entonces tengo el tiempo a mi favor. Que acá es donde las estrategias empiezan a jugar, ¿no? Pero bueno, ya después en otro episodio hablamos un poco más en detalle de las estrategias. En el momento en el que yo empecé, para responder la pregunta, de pronto lo voy a responder con algo que ya hice. En el momento que yo empecé a invertir en acciones que tuvieran eh, eh, enfoque en el largo plazo, que cuál fue inicialmente Ecopetrol, que en su momento, pues mi experiencia, mi background es en el área de energía, entonces sé muy bien del tema. Otra acción fue Commonwealth Bank. ¿Por qué? Porque los bancos, especialmente los bancos australianos, son muy estables, son muy sólidos. Otra acción en la que invertí fue Qantas, que en su momento, a través de COVID, tuvo una caída demasiado fuerte. Lo mismo, un crecimiento que si ustedes, de hecho, se los pongo como tarea, vayan y miren el crecimiento de Qantas, vayan y miren el crecimiento de Commonwealth Bank cuando el COVID nos golpeó y cómo están ahorita. Y además de eso, el tema de los dividendos. Son empresas que generan dividendos muy interesantes. Qantas duró un tiempo sin dar dividendos, pero ya están dando otra vez. Entonces, bueno, así respondería yo. No les puedo dar 5 porque de hecho en este momento, por cómo está el mercado, he venido diversificando un poco, he venido invirtiendo en otras cosas, entonces venido cerrando muchas acciones, pero mi enfoque ¿cuál es? Largo plazo. Si me preguntan en este momento cuál sería mi largo plazo si tengo que invertir ya, sería algo relacionado con los minerales, las tierras raras que se llaman en español los rare earths, en energía nuclear, en energía renovable y en energía, todo lo que tenga que ver con artificial intelligence. Bueno, Ok. de Bueno, pronto podemos hablar un poquito así brevemente de los riesgos, diría yo, que, que estarían tomando, digamos, invirtiendo en acciones. Uno de los riesgos que yo veo es la volatilidad. Lógicamente, el mercado de acciones es un poquito más volátil que, sobre todo si lo comparamos con productos como los ETF. Cuando hablamos de volatilidad, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en un día o en un periodo específico, en un periodo, esos precios puede que cambien mucho más rápido, ¿no? Entonces, no es raro, digamos, que en una acción, el precio de la acción caiga un 5 hasta un 10% en un día. O que suba, de igual manera que suba de un 5%, un 3, 4, que son retornos relativamente altos
comparados con otros productos. Una Exacto. preguntita de pronto para Brian. ¿Tú recomendarías comprar acciones en Colombia? Miren, personalmente yo no invertiría en Colombia en este momento porque tenemos demasiada incertidumbre política. Y como ya les mencioné, con un ejemplo de Ecopetrol, genera demasiada volatilidad. Yo no invertiría en este momento en Colombia. Igual para mí, yo creo que no es un mercado, no es un mercado que sea muy estable. La moneda también, la tasa de cambio pueda que juegue en contra de tuya, en contra de esa inversión que tú tienes. Y no sé, me parece que es un mercado que no ha tenido esa tendencia al crecimiento, sobre todo cuando miramos muchas de las acciones más grandes de Colombia, como Bancolombia o Ecopetrol. Entonces, para mí, si tienes la posibilidad de invertir en algunos mercados, recomendaría o Estados Unidos o Australia. De pronto Me, puedes coger China, de pronto también me parece un mercado que ahora está a la caída y sería buen momento para comprar. No sé, Brian, ¿cuál recomendaría? me, me quitaste la palabra porque iba a mencionar China e iba a mencionar India también. Son India, mercados. sí. India India ha es un estado mercado muy, emergente. Sí, India en este ha momento me estado parece muy que es un mercado popular. buenísimo para invertir. Sí. China, Chicos, como voy a tú. interrumpir un momento. Hay una pregunta que nos dejaron en los comentarios de YouTube y me parece interesante hacerla. Si una persona vive en Colombia, ¿puede invertir en Australia o en Estados Unidos y cómo lo haría? ¿Quieres responder esa o la respondo yo, Michael? Yo- No soy un experto, diría, pero creo que no es tan sencillo hacer ese tipo de inversiones. Usualmente creo que requiere un poquito, eh, si esa persona, digamos, no conoce a nadie acá en Australia, cómo mueve el dinero, cómo abre una cuenta en un banco acá. También creo que para abrir el broker, de pronto te pidan mostrar que tú estás residiendo acá en Australia. Yo por lo menos intenté comprar en Estados Unidos, o sea, directamente abriendo una cuenta en Estados Unidos con Robinhood y no pude porque me pidió la Green Card, me pidió como una tarjeta de residencia para El Estados security Unidos. number, creo que se llama. Exacto. Entonces Sí. no me dejó. Entonces no es tan sencillo. Em, no sé, Brian, si ha tenido una experiencia diferente de pronto. Pues miren, cuando yo vivía en Colombia, yo traté de hacer inversión estando en Colombia, en Estados Unidos, y en esa época era muy complicado. Te pedían un montón de documentación por el tema de nuevo de la parte política también, por el tema del lavado de dinero. Entonces te pedían de dónde venía tu dinero, por qué de acá. Bueno, te pedían argumentar un montón de cosas, además del tema del conocimiento, ¿no? Hay aplicaciones, de a poco hay aplicaciones en Colombia que están empezando a tratar de atacar ese mercado porque definitivamente es una necesidad que hay en el mercado de Colombia. Aplicaciones como Tree, les vamos a dejar el link en la parte de abajo, es una aplicación bien interesante, ya les permite hacer transacción en mercados internacionales también. Si mal no recuerdo, todos los accionistas principales son como tres muchachos, son todos colombianos, entonces es bien interesante. Y añadiendo la razón por la que decía Michael del tema de la volatilidad, liquidez en el mercado de Colombia, hay una noticia que escuché, creo que fue el año pasado o hace 2 años, no recuerdo, que las bolsas de valores de Colombia, Perú y Ecuador y Chile las querían consolidar en una sola, lo cual les da un indicador del nivel de volumen de trading que se hace en Sudamérica. Bueno, Bueno, yo creo que les voy a dar un fun fact que encontré hace poco y es que la bolsa de valores de Saudi Arabia es la única bolsa de valores en todo el mundo que cierra al mediodía y que cierra los viernes. Me pareció algo bien interesante porque incluso yo tampoco sabía. Así que bueno, el tema de la listo. parte cultural. Bueno, Ujú. Bueno, yo muchachos, creo que, bueno, les quería recordar a todos que varias de las cositas que hablamos hoy vamos a hacer videos individuales que vamos a ir colocando en Instagram y bueno, que nos sigan en todas las redes, que vamos a mantenerlos informados y actualizados. Bueno, así correcto. es, Y chicos. perdón, te interrumpí, Pili. No, quería decirles que nos den igualmente sus comentarios, su feedback, si quieren algún tema particular de escuchar, si quieren que nos enfoquemos en áreas específicas. Y bueno, ya vamos en nuestro quinto episodio, así que esperemos que se lo estén disfrutando.
Así es, recordarles a todos que esto no es una asesoría financiera. Gracias Michael y gracias Brian por compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento y bueno, nos vemos en un próximo episodio.